una caída de la economía y en una pérdida muy importante de empleos. Ese es, en pocas palabras, el círculo vicioso que ha derivado de las devaluaciones. ¿Okay? Veo que aquí hay mucha gente joven y seguramente ustedes, la gente más joven, no recuerda lo que sucedió hace justamente 27 años. Me gustaría preguntarles muy rápido a ustedes, por ejemplo, dos cosas. Una, ¿de cuánto es la inflación actualmente? ¿Alguno de ustedes sabe cuánto es la inflación hoy en México? A ver, alce la mano la persona que tenga una idea de cuál es la inflación hoy, la inflación anual en nuestro país. Sí. Ok. La inflación en nuestro país al mes pasado, al mes de julio, rondaba el 3.7%. 3.7%. El rango superior que tenemos, o que tiene el Banco de México establecido, es de 4%. Es la cota superior. La inflación en México debe de rondar entre 3 y 4%, insisto, el mes pasado fue de 3.7%. Y déjeme hacerle otra pregunta para empezar a entendernos y a ubicarnos. Quiero que reflexionen un poco sobre la inflación que tuvo nuestro país, en 1987. ¿Alguien tiene una idea de la inflación que tuvo México en este año, en 1987? A ver, la gente joven que es más atrevida, quiero que alce la mano y que me dé una cifra estimada de la inflación que tuvimos en nuestro país hace 27 años. A ver. ¿De cuánto crees que haya sido? Dime un número. 5% hace 27 años. A ver, échenle un poquito más de ganas. 9. A ver, ¿quién da más? 1000%. A ver, ¿alguna otra cifra? Por acá. ¿Tú? ¿Cuánto? 400%. Muy bien. Vamos a ver. Este es el reflejo de las devaluaciones en nuestro país en la década de los 70s, de los 80s, básicamente. La mayor inflación registrada en nuestro México, en nuestro país, hace no mucho tiempo, hace 27 años, fue de 180%. Es una locura, ¿no? 180%. Esto quiere decir que en este año, en 1987, ustedes al principio de año pudieron haber cotizado un coche en 100,000 pesos y 12 meses después ya valía 300,000 pesos. ¿Okay? De eso se trata este número. ¿Okay? Ese era el México que teníamos hace 27 años. ¿Okay? O es como si ustedes hubieran comprado una casa o que hubieran querido comprar una casa al principio, en enero de 1987, la casa les hubiera costado, se les hubieran valuado en 1,000,000 de pesos y 12 meses después hubiera valido 3 millones de pesos. ¿Sí ven de lo que estamos hablando? Una inflación de 180%, casi del 200%. ¿Okay? Evidentemente, los sueldos y los salarios no subían en esta proporción, de manera tal que había una pérdida en la capacidad de compra y por supuesto lo que se podía esperar es un menor consumo, una menor producción, una caída en el Producto Interno Bruto. ¿Okay? México no fue la única economía o el único país, ¿okay?, que enfrentó este tipo de problemas. ¿Okay? El problema inflacionario estuvo detrás de muchas economías del mundo. ¿Okay? Y déjenme decirles algo, ¿no?, para tener nuevamente la perspectiva de lo que sucedía hace poco más de 20 años. Cuando en México en 1987 la inflación fue de 180%, ¿okay? Quiero que me digan de cuánto pudo haber sido la inflación, por ejemplo, en Brasil. Díganme un número, les anticipo que es mucho mayor a este que se registró en México. 300%, a ver, 500% de este lado, 800%, ¿quién da más? 1000%,
850. Bueno, la inflación en Brasil, fíjense bien lo que les voy a decir. La inflación en Brasil en 1987 fue de casi 7,000%. 7,000%. Es inaudito, ¿no? Es decir, ustedes no están acostumbrados a esto. Ustedes, tan no es un problema la inflación en México que la mayor parte de ustedes no lo tiene en el radar. Porque una inflación del 3 o del 4%, francamente, es algo que no preocupa a nadie. ¿Ok? Pero una inflación del 7,000%, créanme que era un tema muy complicado. Muy complicado. ¿Ok? Oye, si les parece que esto es una cifra exorbitante, déjenme preguntarles algo. ¿De cuánto creen que en este mismo año pudo haber sido la inflación en un país hermano como Argentina? Les anticipo que fue mayor que esto. Quiero que me digan una cifra. 11,000%. A ver, ¿quién da más? 13,000. No. ¿Quién da más? Ahora, ¿de qué lado? De acá no han participado. 15,000%. Muy bien. La inflación en Argentina fue de 20,000%. 20,000%. Es una locura. Es una locura lo que pasaba en el mundo. Y no fue solamente Argentina, Brasil o México. Fue en Bolivia, en Chile, en Israel. ¿Okay? El fenómeno inflacionario mermó la capacidad de compra de todos los mexicanos. Evidentemente, llegar a una solución de la economía tenía que pasar forzosamente por contener el fenómeno inflacionario en nuestro país. ¿Okay? Y no son casos, y hay casos más extremos, ¿no? No me voy a detener, me encanta, me apasiona a mí este tema, pero les digo, por si lo quieren buscar, investigar por su cuenta, la mayor inflación que se ha registrado en el mundo fue por ahí de 1947 en Alemania, cuando la inflación en un año fue de 2 millones %. ¿No? O sea, esos sí son desequilibrios macroeconómicos y no niñerías. ¿Okay? Pero ese es el mundo. O sea, el mundo pasa por crisis, ¿no? Nuestras economías pasan por crisis, ¿no? Y el tema es cómo las enfrentamos y cómo las solucionamos. ¿Okay? En México, si ustedes se dan cuenta, si regresamos a la gráfica, se van a dar cuenta de que establecimos una política muy importante para poder llegar a esto. Porque estas inflaciones del 6,000%, del 20,000%, pasaron por una inflación del 50%, del 100%, del 200%, de manera tal que este 200% en México amenazaba con convertirse también en una hiperinflación. Había que hacer algo si no queríamos llegar a los niveles de Brasil y Argentina. ¿Okay? Y lo que se hizo fue corregir las tres fuentes, eso es muy importante que lo tengan presente para entender lo que está pasando ahora. Se corrigieron las tres fuentes de estos desequilibrios. Uno, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Dos, el déficit fiscal, ¿okay? Es decir, la diferencia entre ingreso y gasto del gobierno federal. ¿Okay? Y tres, disminuir la merma que significaba el alto endeudamiento externo, la deuda externa. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Desde hace muchos, muchos años, y ustedes hoy, no han abierto un periódico y han visto en el encabezado el déficit fiscal es del 10%, o el déficit en cuenta corriente es del 8%, o la deuda externa es del 100%. México corrigió esos tres problemas que habían sido la fuente de las crisis en los últimos 40 años, y eso permitió contener la inflación de manera muy importante. ¿Okay? La corrección en nuestro país fue tan importante que ya en 1994 esta inflación que llegó a ser de 180% ya fue de tan solo 7%. A nosotros, a los mexicanos, nos costó sangre, sudor y lágrimas
¿ok? Hacer este esfuerzo económico de manera tal que hoy tuviéramos la economía que tenemos, ¿ok? ¿Qué es lo que sucedió en este pico tan importante? Estamos hablando de finales de 1994. En 1994, insisto, la inflación fue del 7%, ¿ok? Pero el 21 de diciembre se suscitó esta última gran macro devaluación, cuando el peso se va de 3 pesos a 8 pesos, y eso derivó, como hemos platicado, nuevamente en una escalada muy importante de la inflación que se fue arriba del 50%. ¿Okay? Se corrige nuevamente, o cuando se diluye el efecto de esta macro devaluación, nuevamente la inflación tiende a la baja, ¿okay? Y desde entonces, y es quizá uno de los mensajes que me gustaría transmitirles, desde entonces, desde 1994, México ha atravesado quizá por el mayor periodo de estabilidad económica de su historia. ¿Okay? Tenemos 94, 2004, 2014, 20 años en la que México no ha tenido sobresaltos, a pesar de que hoy estamos atravesando el mundo por la segunda crisis económica mundial más profunda de la historia del planeta. ¿Okay? Insisto, pese a esto, México hoy tiene una estabilidad económica muy importante. Estos tres elementos que yo les comentaba que habían sido fuente de inestabilidad, hoy no están presentes. ¿Cuáles son estos elementos que comenté? La deuda externa, ¿no? Fiscal y la cuenta corriente. ¿Okay? Hoy el endeudamiento total, no externo, el endeudamiento total de México es del 40% del Producto Interno Bruto. ¿Okay? 40. México es de los países menos endeudados en el mundo. Oye, Manuel, ¿cómo están otros países en este indicador? Bueno, pues Japón, que está en crisis, pues tiene una deuda del 400% del PIB. ¿No? Es decir, ni vendiendo toda la isla se paga la deuda que tiene Japón. ¿Okay? Y ese fue uno de los problemas es uno de los problemas que hoy tiene Europa. ¿Okay? O el déficit fiscal, ¿okay? Que en 1987-88 llegó a representar el 18% del Producto Interno Bruto, siendo el mayor desequilibrio fiscal registrado en el mundo. En ese entonces, 18% del PIB. En este año, este 2014, va a cerrar en 1.5% del PIB. Y los años anteriores había estado en 0%. O sea, lo que quiero es que se den cuenta, ¿no?, del ajuste que hicimos los mexicanos para llegar a este momento en el que ustedes no abren un periódico, ven que la inflación, el litro de leche ya se quintuplicó, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, yo viví un tiempo en Argentina justamente cuando se presentó este fenómeno, y era impresionante. El precio, por ejemplo, de la leche podía aumentar 500 veces entre el momento en el que ustedes tomaban el litro de leche y llegaban a la caja. 500 veces aumentaba el precio de la leche, más en lo que caminaban por el pasillo. ¿Okay? En fin, eso afortunadamente no lo vivimos en México y creo que ya no lo vamos a vivir. Creo que hemos aprendido de nuestros errores. Creo que México es un país diferente, ¿okay? E insisto, a pesar de que todo el mundo se empezó a desquebrajar a partir del 2007, México tuvo la gran virtud de ser de las pocas economías que aguantó y que aguantó bastante bien. ¿Okay? Sin embargo, cuando uno piensa esto, ¿no?, sin duda ninguna nos podemos alegrar de estos resultados, ¿no? Insisto, ustedes no saben del problema inflacionario ni del problema de deuda externa del país. Pero hay algo que inquieta, hay algo que preocupa, ¿okay?, que tiene que ver con el hecho de que a pesar de que hemos tenido la gran virtud de mantener en equilibrio la economía mexicana, simplemente no crecemos. Ese es el gran problema y ese es el gran reto de nuestro país para los siguientes 20 o 30 años. ¿Okay? Y de hecho, con esta reflexión vamos a concluir el día de hoy, ¿no?, un poco más adelante. ¿Okay? El gran reto de nuestro país es crecer. El gran reto de todos ustedes como jóvenes, como profesionistas, como empresarios, sin duda es hacer que nuestro país alcance mayores tasas de crecimiento. En los últimos 30 años México ha promediado una tasa de crecimiento del 2.5, 2.7%.
los países emergentes, que es el bloque al que finalmente pertenecemos, ha crecido 4.6%, y países como China e India han crecido más de 8%. Es decir, estos países han tenido la capacidad de crecer 4 veces más que México, ¿no? Y seguramente ustedes se están preguntando, oye Manuel, pero ¿cómo es posible que con todos estos logros, con todos estos sacrificios, con esta gran presencia que tiene México en el mundo por ser un país que no ha entrado en crisis a pesar del entorno, el país no crezca? Es una pregunta complicada, una pregunta difícil de contestar, y me gustaría que juntos, ¿ok?, encontráramos la respuesta a esta pregunta. Lo que ustedes ven aquí es el desempeño de la economía mexicana comparado con el desempeño de la economía china, que hoy está tan de moda, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no?, desde 1950 y hasta 1980, pues teníamos las mismas tasas de crecimiento. Tan es así que de hecho las líneas se sobreponen, ¿no? ¿Sí lo ven? Es decir, para acabar pronto, estábamos igual de amolados en México que en China, ¿ok? No obstante, a principios de la década de los 80, China empezó con una serie de reformas estructurales como las que hoy acaba de hacer nuestro país. Una propuesta de reformas estructurales que en ese entonces se conoció en el mundo como política de puertas abiertas, en donde China definió como modelo de crecimiento las exportaciones, la manufactura de exportación. Y empezó a hacer una reforma fiscal, una reforma educativa, una reforma tecnológica, ¿ok? Y entonces eso llevó a que se empezara a abrir la brecha entre México y China. Si ustedes se dan cuenta, ¿no?, ya después de 1982 y hasta 1988, más o menos, se empieza a abrir el gap entre México y China, ¿ok? Sin embargo, después de 10 años, fíjense bien lo que les estoy diciendo, después de 10 años, cuando se siente el efecto total de las reformas estructurales en China, ¿ok?, el comportamiento es diferente. Cuando se siente el full impact en la economía china, simplemente despega, ¿no? México se sigue quedando en el mismo estatus de la década de los 50, mientras que China despega de una manera impresionante. ¿Okay? Bien, yo me he encontrado con mucha gente, ¿no?, empresarios, académicos, ¿no?, que no alcanzan a entender el tema de las reformas estructurales, ¿no? Entiendo que ayer un buen amigo estuvo con ustedes hablando sobre esto y no me voy a detener. Simplemente quisiera decirles que cuando me han cuestionado el tema de las reformas estructurales, el por qué y el para qué, yo le digo, pues simplemente es por esto, ¿no? Porque si no queremos quedarnos rezagados en el concierto internacional, tenemos que tener una economía más moderna y más productiva, ¿no?, de manera tal que se acelere la tasa de crecimiento del país. ¿Sí lo ven? Ese es el porqué de las reformas estructurales. ¿Qué es lo que hubiera sucedido o qué es lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años en donde México se quedó anquilosado? Pues México, que era el gigante petrolero de Latinoamérica, ¿okay?, vio cómo con el paso de los años esta producción, la producción de petróleo, venía declinando. Mientras que en Brasil en 1997, fíjense bien lo que les voy a decir, importaba el 50% del petróleo que consumía. Cuando se hace la reforma energética, cuando se abre Petrobras a la inversión privada, interna y extranjera, ¿okay?, empieza a detonarse una mayor exploración y una mayor explotación de petróleo, ¿no? De manera tal que mientras en México este nacionalismo malentendido nos llevó a perder más y más producción de petróleo,
por los brasileños, empezaron a aumentar esta capacidad. En los 2000 ya no importaba petróleo, y a partir del 2002 empezó a exportar petróleo. Y a partir de hace 2 años, Brasil ya produce más petróleo que México. ¿Ok? Entonces era imprescindible que México estableciera estas reformas, porque nos estábamos quedando atrasados. Y hoy podemos ya entender algo. ¿Ok? Y lo que podemos concluir es que sí, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente para que un país crezca. Era necesario emprender un proceso de cambio estructural que permitiera que nuestro país creciera más. ¿Okay? Bien, antes de pasar, digamos, al tema de dónde estamos parados el día de hoy, me gustaría compartir con ustedes esto, ¿no? La última gran historia que México le contó al mundo fue el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El Tratado de Libre Comercio que se gestionó en la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, que entró en vigor a partir del 1 de enero del 1994. ¿Okay? Lo que ustedes están viendo aquí son los principales socios comerciales de Estados Unidos. Es decir, a quién le compra los Estados Unidos, la proporción que cada país tiene dentro de las compras totales de Estados Unidos. Y aquí vamos a ver varios temas que son bien interesantes, ¿no? Vean ustedes cómo para todos los críticos del TLC, ¿no? Esta gráfica nos puede ayudar a entender lo que hace significado para México, ¿no? Vean ustedes cómo a partir de 1994 las ventas de México a los Estados Unidos crecen de una manera muy acelerada, ¿no? De manera tal que en el 2002, ¿okay? En el 2002 México se convierte en el segundo socio comercial de los Estados Unidos, desplazando, ¿okay? A Japón y a China. ¿Okay? México es el segundo socio comercial de los Estados Unidos, que es el lugar que nos corresponde por ser frontera con el mercado de consumo más grande del mundo. ¿Okay? Desafortunadamente, poco nos duró el gusto, ¿okay? Y en 2003, ¿okay? Pues China nos desplaza como el segundo socio comercial, nos manda al tercer puesto, y lo que llama poderosamente la atención es cómo a partir del 2008, ¿okay? China desplaza a Canadá como el socio comercial número 1 de los Estados Unidos. Fenómeno importantísimo, como un país que se encuentra a 15,000 kilómetros de distancia desplaza a los dos países que somos frontera con Estados Unidos. Es impresionante. Exclusivamente si atendemos al costo de transportación, no hace sentido, ¿okay? Que nos hayan desplazado tanto a Canadá como a México como los principales socios comerciales de Estados Unidos. ¿Okay? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos 10 años México estuvo anquilosado. Nuestra participación en las compras de Estados Unidos estuvo más o menos rondando en promedio el 10%. ¿Okay? Y aquí hay un tema muy interesante, ¿no? A partir del 2007, cuando surge esta crisis económica mundial, cuando explota todo el tema subprime en los Estados Unidos, ¿okay? México tiene la capacidad, por ser justamente un país que no entró en crisis, tuvo la capacidad de empezar a expandir sus ventas a los Estados Unidos. Mientras otras economías, si ustedes se dan cuenta claramente cómo incluso se empieza a estancar las ventas de China a Estados Unidos, mientras que las de México aumentaron
2.5 puntos porcentuales. De haber representado el 10% de las compras totales, okay, hoy México representa el 12.5% de las compras que hace Estados Unidos. ¿Okay? Bien, esa es la realidad, aquí estamos parados. ¿Okay? Lo que me gustaría compartir con ustedes, y se los dejo un poquito como tema de reflexión, es lo que hemos estado haciendo desde el año pasado hasta ahora en temas de reformas estructurales, de la aprobación de las leyes secundarias, de la expectativa de que México sea un México diferente en algunos años, etcétera, etcétera. Esto derivó en que la revista The Economist, una de las revistas más prestigiadas de análisis económico en el mundo, ¿okay?, hubiera el año pasado puesto en su portada y dedicado 14 páginas de la revista al tema de México. ¿Okay? Y es justamente The Economist quien bautiza este nuevo impulso de la economía mexicana como The Mexican Moment, ¿no? Lo que The Economist dice y establece es que este proceso de cambio estructural que empezó con el presidente Peña Nieto, ¿okay?, es de tal magnitud y es de tal importancia que va a hacer que nuestro país, que México, no dentro de 50 años, dentro de 3 años, sea el principal socio comercial de los Estados Unidos, desplazando a Canadá y a China. ¿Okay? Bien, comento esto porque creo que es muy importante que tengamos presente justamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Después de un periodo muy crítico de crisis, después de un periodo de 20 años de anquilosamiento, hoy México parece despertar y estar a punto de convertirse en un protagonista a nivel mundial. ¿Okay? No lo decimos nosotros, de pronto a nosotros los mexicanos nos cuesta más trabajo creer en nosotros mismos. Esta es la visión que tienen de afuera. Así es como nos ven. Evidentemente habrá que hacer la tarea y es nuestra responsabilidad y es nuestro trabajo hacer que estas expectativas se materialicen. ¿Okay? Muy bien. Ese es el tema. Así estamos. Me gustaría ahora compartir con ustedes qué es lo que viene. ¿Okay? Hoy el mundo se encuentra en una etapa muy delicada, ¿no? El mundo se puede dividir en regiones. ¿Okay? Tenemos la mayor economía del mundo, tenemos a los Estados Unidos, que hoy empiezan a registrar mayores y mayores tasas de crecimiento, lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Tenemos a la zona euro, que francamente ha mostrado una recuperación muy endeble, ¿okay?, y que se perfila hacia una etapa de estancamiento, ¿okay?, mientras que el bloque de países emergentes, dentro del cual está México, se ha estabilizado después de que se contrajo el año pasado. Estamos viendo en el entorno un contexto geopolítico que puede enrarecer el desempeño de la economía mundial y, por supuesto, la de México, y que eventualmente podría también tener un impacto o positivo o negativo sobre los flujos de capital hacia nuestro país. ¿Okay? Bien, me gustaría que revisáramos muy rápidamente esta lámina en la que podemos apreciar hacia dónde va México y el mundo, ¿no? Las últimas barritas hacen referencia, estas dos de azul clarito, hacen referencia a lo que se espera para el 2015, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿okay?, arriba tenemos, digamos, el bloque de países avanzados, abajo tenemos el bloque de países emergentes, ¿ok? Y vean ustedes cómo desde el punto de vista gráfico se pueden dar cuenta que los países avanzados que van a estar liderando el crecimiento del mundo básicamente son dos. Uno, Estados Unidos, y el otro es Inglaterra, ¿no? Son los líderes, son los países que han podido darle la vuelta a la crisis y que hoy por hoy están creciendo. La buena noticia para nosotros es que Estados Unidos, la principal potencia del mundo, es nuestro vecino,
Es nuestro principal socio comercial y es al que hemos tenido la capacidad de venderle más productos. Esa es la buena noticia para nuestro país. Dentro del bloque de países emergentes, ¿okay? Vemos nuevamente el caso de China, de la India, de manera sorprendente. Colombia se ha consolidado como una economía boyante, ¿no? Con mayores y mayores tasas de crecimiento. Y bueno, ¿cómo encaja México en este concierto internacional? Pues con un crecimiento todavía, yo diría, modesto, moderado, cuando menos para el cierre de este año y para el 2015. ¿Okay? Seguramente ustedes se están preguntando, oye Manuel, ¿pero qué no acabamos de decir que estas reformas estructurales que aprobamos fueron el detonante para que China creciera a tasa del 14 o el 15%? Sí, pero también vimos que China alcanzó este potencial después de 10 años. ¿Okay? O sea, no esperemos que de un día para otro nuestro país crezca mucho más. Va a ser un proceso gradual, un proceso paulatino. En aquellos países en donde se han instrumentado reformas como la que hoy se aprobaron en México, como son Canadá, Chile y China, el full impact se sintió después de 10 años. El reto que tenemos es que estas reformas estructurales que ya se aprobaron se instrumenten lo más rápido posible y que no lleguemos a estos 10 años, sino que se materialicen antes. ¿Okay? Sin embargo, hoy por hoy, México está creciendo a niveles cercanos al 2,5%. Me gustaría hacer un par de comentarios por zonas, ¿no? Únicamente para ubicarnos bien, para ubicar a nuestro país bien en el contexto internacional. Esta es la producción industrial de la zona euro. Si ustedes se dan cuenta, excepto Alemania, que sigue siendo el monstruo de la eurozona y el principal motor económico, el resto de las economías han mostrado una incipiente recuperación o se han estancado. ¿Okay? El problema que tiene Europa básicamente es no solamente la falta de crecimiento, sino algo que puede ser más grave, que es la tendencia de la inflación. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de la zona euro, la inflación, que en México ya dijimos en términos anualizados es de 3,7%, en Europa, en la zona euro, es de tan solo 0,5%, y con una tendencia a convertirse en una deflación. Para muchos economistas, yo me incluyo en este grupo, la deflación es aún más peligrosa que la inflación. Y déjenme explicarles por qué. ¿Y por qué están preocupados los europeos? ¿Okay? Si esta tendencia continúa y en lugar de tener una inflación del 0,5 tenemos una deflación, es decir, que los precios caigan 1%, 2%, 3%, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que harían los empresarios, ¿no? Si el costo de producir, no tengo idea, un litro de mezcal fuera de 50 pesos, ¿ok? Y el precio cayera de 80 a 50, que era el margen de utilidad que tenían, ¿ok? Y de que después se vaya de 50 a 20. ¿Qué es lo que harían los productores de mezcal en ese entorno? ¿Perdón? No, se puede endeudar, que sería una solución de corto plazo. ¿Perdón? Pues dejarían de producir, ¿no? Es decir, si la venta al público no le da para pagar la luz, el agua, el teléfono y los sueldos, pues sabes que cierro, hermano. Cierro. Despido gente, ¿no? Y es muy complicado, muy difícil reabrir una empresa, hermano. Ustedes lo saben mejor que yo. Es muy complicado. De ahí la preocupación con respecto a lo que está pasando en Europa, ¿no? Imagínense ustedes que de por sí no están creciendo, que empiecen a cerrar fuentes de trabajo. La tasa de desempleo ya es muy alta, ¿no? En países como España, por ejemplo, fíjense bien lo que les voy a decir, en países como España la tasa de desempleo
general es cercana al 30%. Pero la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 21 años es del 60%. O sea, 6 de cada 10 chavos no tienen empleo en España. Y en Italia es todavía mayor, la tasa de desempleo es del 40% y la de los chavos es del 80%. Entonces imagínense ustedes si además se materializa este escenario en donde las empresas empiecen a cerrar, a quebrar y a cerrar, ¿no? De ahí esta gran preocupación y el gran reto que tienen los europeos para salir adelante. Hoy, sin lugar a dudas, el lastre del mundo es la zona euro, ¿no? Habrá que ver cómo lo solucionan, ¿no? Yo comenté en el 2007, cuando empezó esta crisis, yo dije que a los europeos les iba a costar no menos de 10 años salir del hoyo, ¿no? Y mucha gente decía, no, ¿cómo crees? Es una locura. Pues ya llevamos 7 años y creo que no van a salir en 3 años más, ¿no? Así que el reto que tienen los europeos es muy, muy importante, ¿ok? En Estados Unidos la situación es muy diferente. Estados Unidos ha crecido, sigue creciendo. Hoy esperamos que crezca alrededor entre el 2% y el 2.5%, que para una economía del tamaño de la norteamericana es muy, muy importante, ¿ok? Este crecimiento en el caso de Estados Unidos es una buena noticia, fíjense nada más. Qué contrastante es esto que voy a decir. La buena noticia es que a diferencia de Europa, en Estados Unidos la inflación ya está en niveles del 2%, ¿no? ¿Por qué es importante esto en el caso de Estados Unidos? Porque quiere decir que hay una mayor demanda, ¿no? Que hay una mayor compra, ¿no? Y que esta mayor demanda ha ocasionado que los precios suban. Esa es, digamos, la lógica de que hoy nos alegremos de que Estados Unidos tiene una inflación del 2%. Quiere decir que efectivamente se está reactivando la economía norteamericana. Gran parte de esta recuperación proviene del incremento en la confianza de los consumidores. Los consumidores norteamericanos hoy tienen una mayor propensión a ejercer un mayor gasto para una economía como la norteamericana, en donde el 80% del Producto Interno Bruto deriva justamente del consumo. Este indicador es importantísimo. Los norteamericanos están gastando más y la buena noticia es que están gastando más no solamente en bienes producidos en Estados Unidos, sino también, como vamos a ver más adelante, en bienes importados. Y ahí es donde México tiene una ventana de oportunidad importantísima, ¿ok? La tasa de desempleo en Estados Unidos ha venido cayendo después de haber alcanzado en los niveles críticos niveles del 11%, hoy está en 6%. Me parece que la tasa de desempleo en Estados Unidos puede seguir cayendo hacia niveles inferiores al 6%, con lo cual podemos hoy decir que fíjense bien, que la economía norteamericana está trabajando en pleno empleo. La economía norteamericana ya se recuperó y la economía norteamericana es hoy por hoy el motor del mundo. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica de la derecha, ¿ok? Podemos ver la generación de empleos. A lo largo de los primeros 3 años de la crisis en Estados Unidos se perdieron 8.8 millones de empleos. ¿Ok? A partir del 2010 y hasta mediados de este año se han creado en Estados Unidos 9.4 millones. No solamente ya se recuperaron todos los empleos que se perdieron en los años más críticos de la crisis, sino que además ya se están creando más empleos de los que se tenían anteriormente. Extraordinaria noticia para nuestro país. ¿Okay? Existen todavía retos para la economía norteamericana, me queda claro. ¿Okay? Entre ellos, si ustedes se dan cuenta, el salario promedio sigue siendo muy bajo y no se ha observado una recuperación consistente. ¿Okay? Quiere decir que se han creado más empleos, pero no bien remunerados. El reto que tienen los norteamericanos es que ahora empiecen a aumentar también los salarios. ¿Ok? Bien, veamos rápidamente la forma en la que México, para acabar pronto, la forma en la que México ha afrontado esta crisis extraordinaria a nivel mundial.
¿ok? Si ustedes se dan cuenta, bueno, tuvimos una caída muy importante del Producto Interno Bruto. Perdón. Hemos tenido dos caídas importantes, ¿no? En los últimos años. La del 2009, como consecuencia de la crisis subprime en los Estados Unidos, y después en el 2005. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en el 2005? Que explique esta poderosa caída de la economía mexicana. Tuvimos el tema de la influenza, ¿no? En los primeros años de la administración del presidente Felipe Calderón, y la economía se cerró. Digo, no sé cómo les pegó aquí en Oaxaca, pero en México se cerraron restaurantes, cuando ya no nos podíamos saludar ni de beso en la iglesia, ¿no? Ni saludar de mano, o sea, sí fue un tema impresionante, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? ¿Los chavos lo recuerdan o no? No, bueno, hubo escasez de cubrebocas, una locura. ¿Sí les tocó a ustedes o no? Bueno, este tema de la influenza ocasionó que, fíjense ustedes, que México tuviera una caída en el Producto Interno Bruto del 6.2%, ¿no? Es triste reconocer que a todos los que estamos en este salón nos han tocado dos de las tres caídas, dos de las tres crisis económicas más fuertes que ha tenido México desde que nos independizamos de España. Dos de las tres. Imagínense ustedes, ¿no? La caída más importante, la crisis más poderosa que tuvo México en su historia fue en 1932, cuando el Producto Interno Bruto se contrajo 15%. ¿Okay? La segunda, esa ya nos tocó a nosotros, fue la de 1994, ¿no? Cuando la economía mexicana cayó 6.5%, ¿no? Yo recuerdo que en ese entonces, en esa crisis del 94, dije, híjole, pues ojalá mi hijo el mayor en ese entonces tenía 1 año, y dije, pues ojalá a mi hijo ya no le toque otra crisis como esta, ¿no? Pues ¡zas! Nos volvió a tocar, ¿no? Bueno, a mi hijo le volvió a tocar, igual que a todos ustedes, pues la crisis del 2005, ¿no? Y después la del 2009. En fin, insisto, hemos tenido una legendaria tradición de crisis y el tema es cómo la vamos a solventar. Perdón, me regreso un poquito, nada más para comentar esto que es un tema muy importante, ¿no? El promedio, ya lo veíamos, el promedio de crecimiento de México en los últimos años, en un periodo un poco más corto, no en 30, sino en 20 años, ha sido del 2.5, 2.6%. ¿Okay? ¿Saben ustedes, recuerdan ustedes cuánto creció la economía mexicana el año pasado? ¿No lo recuerdan? La economía mexicana creció tan solo 1%, 1.1%, 1.1%, ¿no? En el primer año de esta nueva administración. En este año vamos a crecer un poquito más. Vamos a crecer entre el 2 y el 2.5%. ¿No? El Banco de México, de hecho, la semana pasada recortó su expectativa de crecimiento a un rango de entre 2 y 2.8%. Antes era hasta la semana pasada de entre 2.3 y 3.3, lo recortó ahora entre 2 y 2.8%. Saquen ustedes muy rápido este promedio. Por favor, sumen 1.1 más 2.3%, ¿ok? Y divídanlo entre 2 y quiero que me digan cuál es el resultado. 1.7% lo que vamos a crecer en promedio entre el año pasado y este año, 1.7%. La mala noticia es que habremos crecido en estos 2 últimos años menos que el promedio de los últimos 20 años. Chispas, es una muy mala noticia. Muy mala noticia. No estamos hablando de que afuera nos ven mejor, de que tenemos una mejor expectativa, pero nuevamente no solamente nos estabilizamos, sino que vamos a crecer menos
que el promedio de los últimos 20 y que los últimos 30 años. Qué desafortunada noticia, ¿no? Evidentemente hay una serie de elementos que explican esto, ¿no? El año pasado se desaceleró todo el mundo, ya lo veíamos hace un momento y por eso quería que entendiéramos el entorno internacional. Todos los países emergentes se desaceleraron el año pasado, ¿ok? Y por supuesto México también. Bueno, y Oaxaca a lo mejor, no chequé ese dato, pero es altamente probable que hayan tenido un Producto Interno Bruto menor todavía al del resto del país, ¿no? Lo cual es todavía más triste, ¿no? Y por otro lado, también para muy mala fortuna nuestra, ¿okay? Los norteamericanos, nuestro principal socio comercial, tuvieron al inicio de este año el peor invierno en los últimos 50 años. O sea, lo que era el motor de nuestra economía, que eran las exportaciones, se cayeron, porque todavía era mayo y estaba nevando en Estados Unidos. Se colapsó el transporte, se colapsó la producción, se colapsó el consumo, ¿no? Se cayeron las exportaciones mexicanas y tómala, ¿no? Entonces, bueno, mal y de malas. El año pasado cayó todo el mundo, este año nuestro principal socio comercial también se desacelera y pues bueno, ligamos 2 años francamente para el olvido, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Me gustaría sí que entendiéramos bien el diagnóstico de nuestro país, ¿ok? Las exportaciones, si ustedes se dan cuenta, han venido creciendo, las exportaciones manufactureras, somos un país manufacturero, ¿ok? Lo que ustedes ven aquí, precisamente, es el descalabro del primer trimestre del año, ¿no? Cuando se colapsa la economía norteamericana por el impacto negativo del invierno, ¿ok? Lo cual nos pegó muy fuerte, y después, bueno, vemos ya una recuperación a partir del segundo trimestre del año, ¿ok? Por destino de nuestros productos, si se dan cuenta, ¿no? Estados Unidos al mes de mayo, junio, las exportaciones venían creciendo al 5.4%, ¿no? Mientras que al resto del mundo solamente crecieron 1.9%. Claramente nuestro mercado es Estados Unidos. De pronto escuchamos a mucha gente que habla de la diversificación de nuestros productos, ¿no? Hacia otras latitudes del mundo. Yo diría, está bien, qué bueno que lo hagamos, pero no debemos dedicarle demasiado tiempo a esto. Si tenemos al lado al principal consumidor del mundo, ¿no? Es decir, pensar en exportarle, no digo que esté mal, pero pensar en exportarle a Tailandia, chispas, ¿no? Cuando tenemos una desventaja competitiva con China simplemente por las distancias, y por otro lado teniendo Estados Unidos, yo diría, bueno, vamos a echarle todas las ganas para que efectivamente seamos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero en fin, esa es una estrategia de negocio que tiene que ver con el segmento de cada empresa, ¿no? Yo lo que les quiero decir, lo que quiero que vean es que justamente las exportaciones son hoy por hoy el principal motor de la economía de nuestro país, ¿ok? 2 temas que es importante que todos ustedes sepan, ¿ok? Además del tema que tuvo que ver con los Estados Unidos, el mercado interno no acaba de funcionar, ¿no? La confianza del consumidor ha mostrado una recuperación moderada en los últimos meses, pero se encuentra muy lejos del nivel de confianza que tuvimos antes de la crisis. Y por otro lado, vemos cómo las ventas, tanto al menudeo como al mayoreo, siguen estancadas, ¿no? Sin lugar a dudas hemos tenido un impacto negativo derivado de la reforma fiscal, ¿no? Que incluyó a partir del 1 de enero de este año la entrada en vigor de diversos impuestos que mermaron el ingreso disponible de los consumidores, ¿okay? Y eso se ha reflejado en menores ventas, ¿no? Quizá la conclusión a la que podemos llegar hoy es que de los 2 motores que tiene la economía mexicana, el motor de las exportaciones, el motor de las ventas al extranjero es el que está funcionando, el que se viene recuperando, ¿okay? Mientras que el motor el doméstico sigue apagado, ¿no? Aquí tenemos sin lugar a dudas un reto muy importante, de manera tal que se recupere la confianza de los consumidores y tengamos una mayor propensión a ejercer un incremento
sustantivo en el gasto. La inflación, no me voy a detener en esto, se encuentra, como decíamos hace un momento, en 3.7%. Mi conclusión, es un tema personal, es que el tema de la inflación está superado, que en México creo que no nos vamos a volver a preocupar, esperemos que no tengamos malos políticos y malos economistas en el poder, pero me parece que es un tema superado, hemos aprendido la lección, hoy no es algo que nos preocupe, insisto, me parece que el gran reto es crecer. Habrá como un tema al que habrá que darle seguimiento en los siguientes meses, el tema de las tasas de interés. Quizá ustedes no se han dado cuenta, pero no lo han percibido, ¿no? Hoy todos nosotros hemos sido testigos de un fenómeno que no habíamos visto nunca en la economía del mundo. En la historia del planeta nunca habíamos visto un fenómeno como el que les voy a contar justamente en este momento. Derivado de esta profunda crisis económica a nivel global, ¿okay? Las economías, quiero decir, los países, tuvieron que adoptar medidas extremas con el propósito de inyectar un mayor dinamismo a sus respectivas economías. Y una de estas medidas económicas fue bajar y bajar y bajar y bajar las tasas de interés. ¿Se dan cuenta? Hoy, vean ustedes, igual aquí no se alcanza a apreciar por la escala, pero vean cómo la tasa de interés en Inglaterra, en Estados Unidos y en Japón es prácticamente del 0%. Insisto, nunca en la historia económica del mundo, habíamos visto tasa de interés del 0%. ¿Ok? Hace un par de años en Alemania inclusive llegaron a ser negativas, es decir, ustedes tenían que pagar para que los bancos alemanes les aceptaran sus depósitos. Hoy la tasa de interés interbancaria en Alemania, pero en la zona euro, es negativa también. Estamos hablando de la tasa de referencia que se encuentra prácticamente en 0%. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son las implicaciones de este fenómeno? ¿No? Tenemos por un lado países con tasa de interés al 0% y por otro lado economías que, mal que bien, como las emergentes, tienen tasas de crecimiento razonables, ¿no? En estos países, en donde las economías crecen y la demanda provoca presiones inflacionarias, entonces los países han tenido que hacer lo contrario. ¿Cómo desincentivas el consumo? Aumentando la tasa de interés. Este fenómeno es muy claro, hay varios países, pero el más evidente que nos queda muy cerca es el caso de Brasil. En Brasil la inflación es del 7%, ¿ok? Superior al 7%, el gobierno la quiere controlar y entonces ha aumentado la tasa de interés que hoy se ubica en 11%, ¿ok? En 11%, ¿no? En Rusia, en la India también las tasas de interés son altas. Y entonces les voy a preguntar algo, ¿no? Vamos a pensar que ustedes son ciudadanos norteamericanos o ciudadanos europeos, ¿no? Y estos países, o ingleses, y estos países, ¿no? Les han estado devolviendo a ustedes impuestos con el propósito de incentivar un mayor consumo. Así es como ha estado funcionando. En Estados Unidos se les regresan alrededor de $10,000 al año a cada familia. ¿Ok? Ahora bien, si a ustedes les devuelven el equivalente en pesos de $10,000, son 130,000 pesos. ¿Ok? Usted ya tiene 130,000 pesos que les acaban de devolver. En algunas economías, la gente no gasta ese dinero porque tiene la percepción de que pueden perder el empleo, entonces prefieren ahorrarlo. ¿Sí lo ven? Entonces ahorran estos beneficios fiscales y la pregunta es, ¿en dónde van a poner estos 130,000 pesos? Pregunta, ¿lo van a dejar invertidos al 0% o al 0.25% o se voltean, ¿no?, con sus asesores financieros y ven que hay países como India, Rusia y Brasil que pagan el 11%?
¿A dónde mandarían ustedes, en dónde invertirían sus excedentes? Pues en Brasil, ¿no? Lo que ha estado pasando con nosotros, con los países emergentes, inclusive en México, en donde la tasa de interés es del 3%, es la menor tasa de interés que hemos registrado en la historia, ¿no? Pues 3% es mejor que el 0%, ¿sí o no? De manera tal, ¿ok?, que incluso cuando nos comparan con Brasil, que tiene una tasa del 11 y nosotros del 3, resultamos ser para muchos inversionistas más atractivos. México, recordemos que a principios de este año, en febrero, la compañía calificadora Moody's nos dio una calificación de A. Es la primera vez en la historia que entramos a este club de países con calificación de A, lo cual nos hace menos riesgoso. El único país latinoamericano que tiene la misma calificación no es Brasil, es Chile, ¿no? Entonces, cuando ponderamos por riesgo, pues a lo mejor habrá inversionistas que digan, mira, yo prefiero estar en México, que es un país A, que estar en Brasil, que tiene una calificación B, ¿no?, por un tema de riesgo-rendimiento. Lo interesante de este fenómeno, que insisto, es inaudito, y es algo que hoy pues estamos viendo en las clases de economía y finanzas, es que hemos estado recibiendo. ¿Hasta qué hora es la plática? ¿10:30? Empezamos un poquito tarde, entonces nos podemos tardar un poquito más. Bueno, lo interesante de esto es que hemos estado recibiendo, y esto es un fenómeno que hay que tener presentes, ¿no?, porque lo que les voy a decir es un hito en la historia de nuestro país. Hemos estado recibiendo una cantidad de inversión financiera impresionante, ¿ok? Quiero que vean esto. Estos son los flujos financieros a economías emergentes, es decir, inversión extranjera en bolsa y en el mercado de bonos mexicano y en el mercado de bonos en los distintos países emergentes, ¿no? Vemos cómo pues en el 2010 hubo una cantidad de flujos muy importantes, en el 2012 también. Tuvimos 2 años, yo diría, bastante malos, que fue el 2011, ¿ok?, y después este 2014. En los primeros meses de este 2014 se propagó la expectativa de que los Estados Unidos iban a revertir este proceso de tasa de interés bajas, ¿no?, y causó volatilidad en el mundo. Sin embargo, se ha venido ya revirtiendo esto y los países emergentes empiezan a captar más y más recursos. Vamos a ver, me regreso nada más, este es el promedio de todos los países emergentes, y aquí está por países, ¿no? ¿Quiénes son realmente los ganadores? ¿Quiénes son los principales focos de atracción de inversión financiera en el mundo, ¿no? Y aquí vemos en dónde está la batalla. Aquí vemos quiénes son los gigantes en la atracción de recursos financieros, ojo, financieros en el mundo. Los gigantes, los que estamos en la competencia, los que estamos peleando por los recursos que hay en el mundo, los que estamos tratando de atraer esta liquidez a nivel global, somos México y Brasil. ¿Okay? Somos los gigantes en atracción de inversión financiera, ¿no? México y Brasil, y de hecho ya al cierre del año pasado ya habíamos superado a Brasil. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que, si bien es cierto, no hemos crecido por esto que hemos platicado, la expectativa que tenemos, ¿no?, es que México va a ser un gigante. ¿Ok? Las apuestas están a favor de México. Así es como debemos de leer esto. El mundo está apostando por México dentro de este bloque de países emergentes. ¿Ok? Esto ha derivado en que hoy tengamos una balanza de pagos muy sólida, con reservas internacionales impresionantes, y que tengamos un tipo de cambio sólido. Quizá ese es otro mensaje que me gustaría transmitirles. Con este cúmulo de recursos es muy difícil apostar en contra del peso. ¿Okay?
desde mi punto de vista, lo que se viene hacia adelante es un fortalecimiento del peso frente al dólar. ¿Ok? ¿Por qué comento esto? Porque además de toda esta inversión financiera que acabamos de ver, lo que está por venir es aún más importante. La inversión extranjera directa, es decir, la inversión extranjera en fierros, en ladrillos, en cables, va a ser históricamente alta. Nunca hemos visto en la historia los montos de inversión extranjera directa que se van a detonar tan solo con la reforma del sector energético. La mayor inversión que ha recibido nuestro país fue en 2002, a principio de esta década, con la venta de Banamex a Citibank. ¿Ok? Tuvimos una inversión de 24,000 millones de dólares. Es lo máximo que hemos captado en la historia. Ahora, tan solo por la inversión extranjera, pero por la reforma al sector energético, vamos a poder recibir, quizá dentro de 3 o 4 años, 50,000 millones de dólares, más los otros 25,000 que ya veníamos recibiendo. Es decir, nunca en la historia del país habíamos recibido o hemos recibido una cantidad de inversión como la que estamos a punto de ver en los siguientes años. No, me queda clarísimo, y aquí sí soy muy optimista, así como he sido estudioso y crítico de las crisis en nuestro país, hoy tengo que decir que las perspectivas que tenemos hacia adelante son como nunca me ha tocado ver cuando menos desde que yo estoy en este tema de la investigación económica, que son los últimos 35 años. Nunca había percibido una perspectiva, digamos, de esta magnitud para la economía de nuestro país. Quisiera llamar su atención, si bien es cierto, soy muy positivo en ese sentido, que la crisis no ha terminado, ¿no? Que puede saltar la liebre por cualquier lado, es decir, por ahí se puede desacelerar Estados Unidos, que es lo que nos ha estado sacando a flote, por ahí se colapsa Europa y eso va a causar una gran incertidumbre a nivel mundial, y algo que no podemos desconocer, que son los riesgos geopolíticos, ¿no? El tema de Rusia y Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina, la guerra civil en Irak, en fin, se pueden suscitar una cantidad de fenómenos que pueden terminar por colapsar nuevamente la economía del mundo. Entonces, hay que ser positivos, me parece que hay elementos para hacerlo, pero no podemos descontar, no podemos desconocer el hecho de que existen todavía riesgos muy importantes, ¿no? Yo creo que aquí el llamado a la prudencia, sin lugar a dudas, es lo que correspondería. Me gustaría terminar esta presentación con dos láminas principalmente. ¿Okay? La primera de ellas, quiero ratificar a qué nos enfrentamos. ¿Okay? El principal reto que tiene nuestro país ya no es contener la inflación, ya no es la deuda externa, no es el déficit fiscal. El reto que tiene nuestro país es crecer, ¿no? La palanca para que crezcamos ya la tenemos, son las reformas estructurales, y lo que corresponde ahora es que las leyes secundarias, ¿no?, que es lo que valida los cambios constitucionales, se apliquen de manera eficiente y sobre todo expedita, para que estos 10 años de los cuales hemos hablado, que le tomaron a países como China, Canadá y Chile, no nos tomen el mismo tiempo a nosotros. Me parece que uno de los riesgos más importantes a este gran reto es justamente lo que comentábamos hace un momento, que nuestro principal socio comercial se desacelere, porque con un mercado doméstico endeble, el hecho de que se apague el otro motor podría colapsar la economía mexicana, ¿no? Bueno, quizá colapsar es una palabra muy fuerte, pero quiero decir, eso podría impactar de manera negativa el crecimiento de nuestro país. Y quisiera terminar esta presentación con una reflexión, con un mensaje hacia todos ustedes, que creo que valdría la pena que analizáramos, ¿no? Hemos hablado mucho del crecimiento, hemos hablado mucho de China, de la India, en todo el orbe se habla acerca de los BRICS, ¿ok? Quisiera llamar su atención sobre un tema.
El ingreso per cápita, el ingreso por persona de China es igual al de Belice. Y el ingreso per cápita de la India es igual al de Nicaragua. No estoy denostando los esfuerzos que han hecho China e India para cambiar estructuralmente sus economías, pero están desde el punto de vista de la riqueza por persona a años luz de la economía mexicana. ¿Okay? Hoy el ingreso per cápita, la riqueza por persona en nuestro país es de $16,000 al año. $16,000 al año. Para que un país sea considerado como una economía avanzada, el ingreso per cápita de sus ciudadanos debe de ser de $21,000 al año. Oye, Manuel, pero ¿y por qué 21,000 y no 19,000 o 23,000? Se considera como umbral entre países emergentes y desarrollados los $21,000 al año, porque es el ingreso per cápita que tiene Portugal. Y Portugal es, déjenme entrecomillarlos, el país avanzado más pobre. ¿Sí me entendieron? Portugal es dentro del bloque de países avanzados el más pobre y tiene un ingreso per cápita de $21,000 al año. Hay dos economías emergentes en el mundo, dos economías en el mundo que pueden acceder en el corto plazo a catapultarse al bloque de países avanzados, que son Chile, que está rascando ya ese umbral, esa frontera, y el otro es México. ¿No? Señores, aquí estamos parados, insisto, las conclusiones a las que podríamos llegar es que México es una economía estable, sólida, ¿okay? Pero que la estabilidad macroeconómica no es una condición, es una cuestión necesaria, pero no es suficiente para crecer. Dos, el reto que tenemos es justamente lograr tasas de crecimiento más elevadas y sostenibles en el año, pero en el tiempo. Y tres, sin lugar a dudas, y estoy convencido, México en el mediano plazo, estoy seguro de eso, se va a catapultar al bloque de países avanzados. Esa es una gran noticia. Creo que lo que deriva de estas reformas estructurales es que México va hacia allá y sin lugar a dudas creo que podemos ser optimistas en que México tiene un futuro mejor. Nos corresponde a nosotros justamente hacer nuestra tarea. Yo dejaría hasta aquí mi presentación. En verdad les agradezco mucho su atención. Entiendo que hay un bloque de preguntas y respuestas, lo cual pues, con mucho gusto lo hacemos. Sí, por favor. Una pregunta. Como había mencionado hace unos momentos, con el alza de precios de la leche y todo eso, las alzas de la gasolina no nos pueden afectar para seguir creciendo. Es una pregunta. Sí, el tema de la gasolina ha sido muy cuestionado, ¿no? Entre otras cosas porque en México ha sido uno de los elementos que más le ha pegado a las finanzas públicas. La gasolina en México está subsidiada, sigue habiendo un subsidio muy importante. Desde hace alrededor de 8 o 10 años se ha tratado de minimizar el impacto sobre las finanzas públicas de este subsidio y de ahí que se haya establecido esta regla de ajustar mensualmente el precio de las gasolinas, lo que se conoce comúnmente como el gasolinazo, ¿no? Creo que aquí hay una muy buena noticia, ¿no? Hasta ahora el desliz mensual de la gasolina había sido de promedio de 9 centavos al mes, ¿no? A partir del 1 de enero del 2015, esa metodología deja de funcionar y el incremento en el precio de la gasolina se va a igualar a la inflación. Esto es, la gasolina no va a crecer más allá de la inflación, crecerá el año que entra alrededor del 3 o el 3,5%, ¿no?
lo cual, insisto, eso va a ser un elemento que vamos a sentir todos los mexicanos en el bolsillo a partir del 1 de enero del año que entra. Quizá un tema adicional que abona en este mismo sentido es la reforma energética, ¿no? Recordemos que a partir, se me van a notar las fechas, pero si no me equivoco, del 16 ya va a haber gasolineras Chevron, Shell, etcétera, en México, ¿no? Estas franquicias le van a tener que seguir comprando la gasolina a Pemex, pero a partir del 18, ¿ok?, el precio de la gasolina va a ser libre, ¿no? Entonces, pues será como en Estados Unidos, ¿no? Y vas a Chevron o vas a Shell, pues ahora sí que la que te vende el litro más barata, ¿no? Sin lugar a dudas es una de las grandes noticias y de los efectos positivos de la reforma. Entonces, eso que sí, estoy de acuerdo, hoy ha sido un elemento que ya le ha pagado la inflación y al consumo, va a cambiar a partir ya del 1 de enero. Adicionalmente, enfocándonos al tema inflacionario, habrá que recordar también que a partir del 1 de enero del año que entra, y eso es una consecuencia positiva de la reforma en telecomunicaciones, no se van a cobrar ya las largas distancias, ¿no? Entonces somos muy optimistas con respecto al hecho de que el año que entra va a ser un muy buen año para la inflación, seguramente va a estar rondando el 3%, mucho significativamente menor que la de este año. Así que, insisto, el tema de la inflación no es algo que nos preocupe. Yo creo que habrá que tomar medidas necesarias para que todas estas reformas de las que hablemos realmente se instrumenten de manera adecuada y expedita, ¿no? Muchas gracias. Al contrario. Buenos días, Efraín Sandoval. A los que sí nos tocaron y recordamos vagamente la crisis del 94, sí. Recuerdo que se hablaba de un gran tecnócrata de aquella época, Pedro Aspe, ¿no? Si no mal recuerdo, secretario de Hacienda. Uh-huh. Entonces se hablaba o se habla de mucha brillantez. Sin embargo, me imagino, no sé, es la pregunta, ¿qué factores fueron los que influyeron para que teniendo un muy buen gobierno en materia hacendaria viniera a arrojar esta crisis del 94? Perfecto. El tema es el siguiente. Recordarán ustedes que comentábamos que detrás de todas las crisis mexicanas, excepto esta última, la del 2007 que importamos, la del 2007 nos vino de Estados Unidos, todas las demás han sido culpa de nosotros, de los mexicanos, ¿no? Y detrás de todas estas crisis, como lo comentamos, estuvieron las devaluaciones, ¿okay? La crisis de finales de diciembre del 94 derivó precisamente de una macro devaluación, ¿okay? Lo que tenemos que entender es un fenómeno muy interesante, no me voy a detener demasiado, pero trataré de explicarlo. Lo que sucede es que para contener precisamente el desliz en el tipo de cambio, ¿okay? El gobierno de Carlos Salinas de Gortari estableció, igual ustedes no se acuerdan, se los recuerdo, excepto los que ya somos mayorcitos, se estableció el Pacto de Solidaridad Económica, si lo recuerdan, ¿no? Cuando se establece el Pacto de Solidaridad Económica, lo que se hace es decirle a la gente, a ver, señores, ya no va a haber devaluaciones, el tipo de cambio se va a mover en esta franja. Y entonces se adoptó un esquema cambiario de bandas, ¿no? El tipo de cambio estaba acotado en la parte de abajo y estaba también acotado en la parte de arriba. Entonces, eso sirvió en su momento para que los empresarios, sobre todo, tuvieran certidumbre con respecto a lo que iba a pasar con el tipo de cambio en la economía, sabiendo que no iba a haber una macro devaluación, porque forzosamente, por decreto, se iba a mover en esta banda de flotación el tipo de cambio. Entonces, fue muy exitoso, en su momento fue muy exitoso, porque la gente, los empresarios, los hombres de negocios, sabían lo que iba a pasar con el peso, ¿no? Lo que sucedió fue que nos quedamos sin reservas internacionales en el 94, quizá tampoco la gente joven lo recuerde, pero 1994 fue un año muy compulsivo desde el punto de vista político, ¿no? Asesinaron a Luis Donaldo Colosio, el 1 de enero surgió el movimiento zapatista en Chiapas, mataron al cardenal Posadas Ocampo, renunció el que era secretario de Gobernación Carpizo en octubre, en noviembre nuevamente los zapatistas se levantan en armas. Fue un año muy complicado, causó mucha incertidumbre a nivel mundial, hubo salida de capitales, las reservas internacionales cayeron y no hubo manera de soportar el esquema de flotación.
de manera tal que el 22 de diciembre el gobierno dice, señores, no hay reservas, se nos acabó la plata, entonces el esquema cambiario que surge a partir del 23 de diciembre es el de libre flotación. Entonces hubo una apuesta en contra del peso, se devalúa de 3 a 6 y después a 8 pesos por dólar, y esto derivó en esa inflación del 50% en el 95 y en la crisis del 95. Eso es lo que se conoce comúnmente como el famoso error de diciembre. Hoy la buena noticia es que desde ese entonces, desde el 22 de diciembre, tenemos un esquema de libre flotación, ¿no? Entonces el peso se autorregula, porque si hoy que está a 13 pesos por dólar, si mañana se va a 18 pesos, seguramente muchos de nosotros ya no vamos a comprar dólares, ¿no? Porque están carísimos, ¿no? Entonces el tipo de cambio se va a empezar a regresar. Si se llega a apreciar mucho, ¿ok? Si se llega a apreciar mucho, si se llega a ir a 11 pesos por dólar o a 10, ¿no? Seguramente todos vamos a salir a comprar y eso va a hacer que el tipo de cambio suba. El esquema de libre flotación ha funcionado muy bien en México, es lo que se usa en el mundo y creo que eso le da una mayor estabilidad al tipo de cambio. Agradecemos la participación de Manuel Guzmán y esta conferencia, y recibe su reconocimiento de participación de parte de la licenciada Carla Oropesa Romero, directora de Coparmex, Oaxaca. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias, Muchísimas gracias. por tu participación en la Expo Muy amable. Impulsa Coparmex. Muchas es gracias. un honor para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Buenas tardes. Y antes de continuar,